Sé bienvenido a nuestro canal. Eliseo, el discípulo y sucesor de Elías, uno de los hombres más fascinantes de la Biblia. Su vida y ministerio están marcados por milagros, enseñanzas y el poder de Dios obrando en cada paso. En este video, exploraremos la historia de Eliseo, un profeta que recibió una doble porción del espíritu de Elías, y cómo su vida nos inspira a vivir en obediencia y fe. Eliseo era un hombre común, dedicado al trabajo en el campo, cuando fue llamado por Elías para ser su sucesor. En Primera de Reyes, versículo 19, capítulos 19 al 21, se describe cómo Elías colocó su manto sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba el traspaso del ministerio profético. Y sin dudar, Eliseo dejó todo y respondió al llamado de Dios. Y Eliseo, hijo de Safat, que araba la tierra con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, y corrió tras Elías, y se levantó y fue tras Elías, y le servía. Eliseo nos enseña que cuando Dios nos llama, debemos estar dispuestos a dejar nuestras comodidades y seguir su propósito con valentía. El momento más significativo en la transición de Eliseo ocurrió en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 10. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Mientras caminaba con Elías, presenció cómo su maestro fue llevado al cielo. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando el manto de Elías cayó, Eliseo lo tomó como símbolo de su nuevo llamado. Al usarlo para dividir el río Jordán, quedó claro que el poder de Dios ahora estaba sobre él. El ministerio de Eliseo estuvo lleno de milagros que demostraron el poder y la misericordia de Dios. Como la purificación de las aguas de Jericó. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Cuando los habitantes de Jericó se quejaron de que sus aguas eran malas, Eliseo arrojó sal y oró, purificándolas. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: «He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Entonces él dijo: «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: «Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanadas las aguas hasta hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, se nos presenta a una viuda angustiada que acudió a Eliseo en busca de ayuda. Su esposo, un siervo de los profetas, había muerto dejando una deuda que no podía pagar. Según la ley en aquel tiempo, los acreedores tenían derecho a tomar a los hijos como esclavos para saldar las deudas. La viuda, enfrentando la pérdida de su esposo y ahora amenazada con perder a sus hijos, clamó al profeta: «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». La mujer no tenía recursos, pero tenía algo más valioso: fe en Dios y la certeza de que Él podía intervenir a través de su siervo Eliseo. «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Dios siempre empieza su obra con lo que ya tienes, no importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer. La viuda solo tenía una pequeña cantidad de aceite, pero en las manos de Dios, eso era suficiente. Eliseo dio una instrucción que requería obediencia y fe. «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego
y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Al pedir vasijas, la viuda debía superar cualquier orgullo o vergüenza y depender de la comunidad. Esto nos recuerda la importancia de la humildad y la colaboración. Cerrar la puerta. Eliseo le pidió que actuara en privado, subrayando que los milagros de Dios no siempre necesitan espectadores, a menudo son momentos íntimos de fe. La viuda obedeció al pie de la letra. Cuando comenzó a verter el aceite, algo asombroso sucedió. El aceite nunca dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. El aceite dejó de fluir no porque Dios se limitara, sino porque ya no había más espacio para recibir su provisión. La capacidad que tenemos de recibir de Dios depende de nuestra disposición para abrirle espacio en nuestra vida. Eliseo le dijo: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede». El milagro no solo resolvió la deuda de la viuda, sino que también le dio un sustento para el futuro. La compasión de Dios, quien no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos da esperanza y la promesa de una vida llena de amor. Dios obra en lo poco. El milagro comenzó con un recurso pequeño. Pero lo que Dios necesita de ti es que solo lo escuches, que confíes en Él y lo obedezcas. La viuda hizo exactamente lo que Eliseo le dijo. Su fe activa permitió que el milagro sucediera. Escuchó, creyó y obedeció. Dios es nuestro proveedor. Cuando enfrentamos necesidades, podemos confiar en que Dios proveerá de maneras inesperadas y asombrosas. La instrucción de pedir vasijas nos recuerda que la ayuda de otros puede ser parte del plan de Dios para bendecirnos. El milagro del aceite de la viuda nos muestra que no hay situación demasiado desesperada para Dios. Cuando traemos nuestras necesidades, aunque sean pequeñas, ante Dios, su poder y gracia son más que suficientes para transformar nuestras vidas. Hoy, quizás sientes que tienes poco tiempo, pocos recursos o poca esperanza. Pero en las manos de Dios, ese poco puede convertirse en abundancia. Confía en Él y observa cómo su poder obra en tu vida. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro de los milagros que realizó Eliseo por gracia de Dios fue en la resurrección del hijo de la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, y al poco tiempo murió. Destrozada la madre al ver a su hijo muerto, fue en busca de Eliseo, y postrada a sus pies dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Se levantó y la siguió. Entrando él entonces, cerró la puerta, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego,
se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. En otra ocasión, durante un tiempo de escasez, los profetas se vieron amenazados por la inanición. Eliseo, con la confianza en el Señor, realizó un milagro. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: «Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas». Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: «¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla!». Él entonces dijo: «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo: «Da de comer a la gente». Y no hubo más mal en la olla. La historia de Naamán, un poderoso comandante sirio, es quizá una de las más impactantes. A pesar de ser un extranjero, Naamán sufría de una grave enfermedad, la lepra. Naamán era el comandante del ejército del rey de Aram, un hombre respetado y valiente, pero que sufría de lepra. A pesar de su poder y posición, Naamán vivía con el dolor y la desesperanza hasta que, gracias a una joven israelita que servía en su casa, llegó a oír hablar del profeta Eliseo, reconocido en Israel por la manifestación del poder de Dios. Movido por la esperanza de una cura, Naamán decidió emprender el viaje hacia la tierra de Israel. Llevó consigo cartas de presentación y valiosos regalos, convencido de que, al encontrarse con el hombre de Dios, encontraría alivio para su sufrimiento. Al llegar a Samaria, Naamán fue conducido a la casa del profeta Eliseo. Sin embargo, en lugar de recibirlo personalmente, Eliseo permanecía en su morada. Fue entonces cuando un mensajero fue enviado para transmitirle una instrucción sorprendentemente sencilla. «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». La recomendación resultó para Naamán desconcertante. ¿Cómo podría un simple baño en un río ser la clave para la sanación de una enfermedad tan grave? Su orgullo se encendió, pues esperaba un ritual más grandioso y espectacular, acorde a la magnitud de su problema. A pesar de su enojo y soberbia, las palabras de sus criados hicieron que Naamán reconsiderara la orden del profeta. Con cierta resignación y a la vez con un atisbo de esperanza, decidió obedecer. Se dirigió al Jordán y una vez allí, se sumergió en sus aguas 7 veces, siguiendo literalmente las indicaciones que había recibido. Al culminar el 7º baño, algo extraordinario sucedió. La lepra que había marcado la piel de Naamán desapareció por completo, dejándolo limpio y restaurado. Este milagro fue un testimonio del poder de Dios actuando a través de Eliseo, demostrando que la sanación divina no se encuentra en ceremonias ostentosas, sino en la obediencia y la humildad ante la palabra de Dios. Reconociendo la magnitud de lo ocurrido, Naamán se postró ante Eliseo y expresó su gratitud y asombro. Comprendió que el poder de Dios trasciende fronteras y rituales, y que la verdadera sanación llega cuando se deja de lado el orgullo y se acepta el camino sencillo que Dios propone. Cuando un hacha se cayó al agua y se perdió, Eliseo hizo que flotara, recordándonos que Dios cuida incluso los detalles más pequeños de nuestras vidas. Eliseo no solo realizó milagros, sino que también fue un guía espiritual para Israel. En tiempos de guerra, aconsejó a los reyes y fortaleció al pueblo con sus oraciones y profecías. En Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos uno de los momentos más increíbles que narra el Antiguo Testamento. El ejército sirio, al saber que todos sus planes de atacar a Israel eran predichos por Eliseo, porque venía palabra de Jehová a él, se enojaron y decidieron acabar con él. Una gran multitud de soldados, caballos y carros de guerra rodearon la ciudad donde Eliseo estaba. Parecía que no había escapatoria. El siervo de Eliseo, al ver el inmenso ejército sirio, estaba lleno de miedo. Con un corazón tembloroso exclamó: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?».
Pero Eliseo, con la certeza del poder divino, respondió con palabras que todavía resuenan como un eco de fe en la eternidad. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, no para pedir protección, sino para que su siervo pudiera ver la realidad que estaba frente a ellos. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero Eliseo no buscaba la destrucción de sus enemigos. En lugar de eso, oró para que fueran cegados. Por el poder de Dios, el ejército enemigo perdió su vista y quedó completamente a merced del profeta. Eliseo, con una calma que reflejaba su confianza en Dios, los guió a Samaria, donde fueron tratados con misericordia, les dieron de comer y beber, y enviados de regreso a casa. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este acto demostró no solo la grandeza y poder de Dios, sino también su deseo de reconciliación y paz. El relato de Eliseo en esta batalla no es solo una historia de defensa divina, es un recordatorio de que, aunque no podamos verlo, Dios siempre está con nosotros. Su poder no tiene límites, y su ejército celestial está presente para protegernos en nuestras luchas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Eliseo sabía algo que todos necesitamos recordar. Los recursos de Dios son infinitos, y su poder supera cualquier amenaza que enfrentemos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Esta historia es un recordatorio de abrir nuestros ojos y ver la realidad, de que Dios, si se lo permitimos, pelea nuestras batallas. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Eliseo continuó sirviendo a Dios hasta el final de su vida. Incluso después de su muerte, su historia dejó un impacto que perdura hasta hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, se narra que un hombre fue resucitado al tocar los huesos de Eliseo. El poder de Dios seguía obrando a través de su legado. La vida de Eliseo nos enseña obediencia al llamado de Dios. Eliseo dejó todo para seguir a Elías y servir al Señor. Confianza en el poder divino. Sus milagros son testimonio de que Dios obra en nuestra vida, no importando qué tan grande o pequeña sea nuestra necesidad. Fe en las promesas de Dios. Eliseo enfrentó desafíos con valentía, sabiendo que Dios siempre estaba con él. Eliseo fue un hombre ordinario usado por Dios, y su historia nos inspira a vivir con fe, creyendo en sus promesas. ¿Qué puedes aprender de Eliseo para tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si este video te inspiró, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, si se lo permites, el poder de Dios siempre está contigo.